Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al quinto episodio del podcast, el análisis post-carrera del Gran Premio de China, Gran Premio que hemos vivido este mismo fin de semana y que después de lo que vivimos en el Gran Premio de Australia, pues bueno, aquí los comentarios han ido siguiendo un poco la misma línea. Además han pasado cosas interesantes porque desde el Gran Premio de Australia hemos visto cómo la propia Fórmula 1 ha ido adulterando, incluso censurando y bloqueando muchos comentarios, muchos datos. Aquí ha habido polémica y esta parte me parece interesante porque es como que han intentado camuflar todo lo que hemos ido viendo. Lo han intentado maquillar, lo han intentado adornar para que nos pensemos que está pasando una cosa diferente a la que realmente está pasando. Como digo, esta parte me ha parecido curiosa y bueno, pues la soltaremos en el debate para ver qué opina el resto de compañeros también. Una carrera en la que hemos vivido el segundo doblete consecutivo de los dos Mercedes, cosa que por aquí también se va viendo bastante cómo funciona la cosa, se está viendo bastante dónde está ya cada uno de los equipos, por parte de Red Bull, por parte de McLaren, que de hecho ni siquiera pudo participar en la carrera en China, con lo cual no habla muy bien del vigente equipo campeón del mundo, ni siquiera del propio piloto campeón del mundo. Más allá de eso, pues como digo, vamos a ir analizando también una serie de cosas de las que hemos ido viendo en la propia carrera, de la propia normativa, también teniendo en cuenta que en este episodio vamos a estar todo el equipo al completo, de nuevo, estamos el Dream Team íntegro, con lo cual, teniendo en cuenta que en el último programa no estuvo Erlans y como ya venía anunciando yo y como él mismo nos transmitió, se iba a contener precisamente por no estar de forma presencial. Aquí hoy le tenemos, con lo cual, además, bueno, es que aquí se juntan muchos factores, para poner un poco en antecedentes. A priori nuestro compañero Iker tampoco iba a estar, al que hemos bautizado de alguna forma como el Iker de la Concordia. Entonces es como que, de pensar que no íbamos a estar todos, al final sí, va a estar el que no pudo estar en el anterior, que venía con ganas de hablar. En cambio, aquí hay como mucha diversidad de opiniones, entonces creo que el episodio de hoy puede estar interesante por esa parte. Además, como digo, porque hay muchas cosas en la trastienda de las que podemos hablar y son curiosas, nos han ido dejando cosas curiosas. Más allá de lo que es el resultado de la carrera, más allá de lo que son los rendimientos de los equipos, de lo que hemos visto en general, nada, vamos a analizar también un poco, pues eso, cómo está siendo este inicio de temporada. De aquí a la siguiente carrera pasarán 2 semanas, la siguiente carrera es en Japón, y después de Japón, hasta la siguiente carrera, vamos a tener un pequeño parón, porque la siguiente carrera sería en Miami, ya en el mes de mayo, porque ha habido confirmación oficial de que los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí no se celebrarían en abril. Matizaremos esto más adelante también. Así que nada, como digo, no me voy a meter tampoco mucho más en resumen porque creo que va a ser más interesante precisamente soltarlo ya con el resto de compañeros con la veda abierta. Así que damos comienzo directamente a este quinto episodio y analizamos a fondo cómo está la cosa a día de hoy en el Gran Circo y sobre todo pues lo que ha sucedido y lo que hemos visto recientemente en el Gran Premio de China 2026. Comenzamos directamente. Análisis post carrera del Gran Premio de China. Quinto episodio del podcast. Como digo, aquí estamos todo el equipo al completo. Voy a pasar, de hecho, directamente a presentar a mis compañeros y nos metemos en canción, porque como comentaba en la introducción, creo que hay bastantes cosas de las que hablar, aparte de lo que es la propia carrera en sí, los resultados de la carrera. Como digo, pues que ya hemos ido viendo un poquito mejor cuál es la película, cuál es la imagen, la fotografía de todos los equipos, etcétera. Lo dicho, presento directamente a los compañeros y a partir de ahí entramos en materia. Voy a empezar en el orden inverso al que suelo presentar habitualmente. Como digo, ya que en el último programa no estuvo Erlans, pues si te parece, te presento a ti primero y así pues que te puedas explayar un poquito, cosa que no pudiste en el anterior programa, y a partir de ahí pues presento a Iker también y como digo nos metemos en canción. Erlans, compañero, pues un placer tenerte por aquí de vuelta. Y nada, pues ya te digo que en el anterior programa sabíamos que venías con ganas, solamente nos pudiste dejar ese audio en diferido, pero bueno, aquí hoy sí, hoy nos podemos explayar. Y además, como digo, yo sinceramente vengo con ganas porque es que han ido pasando muchas cosas, ya desde Australia y en el propio Gran Premio de China también. Así que nada, compañero, pues bienvenido.
¿Qué pasa, compañeros? Pues sí, a ver, estoy dejando las expectativas muy altas, pero sí. Yo es que sinceramente vengo con ganas. Hoy eres tú. Sí, a ver, me dio pena, la verdad, pero sinceramente, o sea, es que se dieron... la tónica es que estamos muy de bajón. Yo, nuestro mega fan Mikel, está el pobre también que se va a arrojar a la bebida por no arrojarse por una ventana. O sea, hay una desgana que se ha juntado todo. Es que se ha juntado lo del alonsismo que ya es, no sé, ya ha sido la gota que colma el vaso, porque lo de este año es, de momento, está siendo, yo creo que de lo peor que se ha podido ver. En humillación, y ya entraremos en materia, y se ha juntado con la situación que hay ahora mismo con la normativa, entonces es un poco de todo, porque bueno, si te pasa esto en un mundial que por lo menos es normal, dentro de normal en el sentido de joder, hay bastantes pilotos que están cabreados y hay muchas cosas que se pueden que te incitan a mandar esto un poco a que madrugue su madre. Entonces se junta un poco. Yo os voy a ser sinceros, para estas dos carreras puse la alarma, medio dormido vi la salida y me iba despertando a ratos, iba viendo en las dos carreras cómo iban subiendo los abandonos o cómo no iban cambiando mucho tampoco las posiciones, y poco a poco así me iba enterando, y luego pues me veía los highlights. A partir de que haya ya carreras normales empezaré a verlas. Pero sinceramente ahora mismo estoy en un punto en el que si ahora mismo hay un plan que me rente más, como se dice aquí en Madrid, lo voy a poner por delante y ya me veré la carrera en diferido. Cosa que a mí normalmente no me gusta. Pero es que sinceramente, prioridades. Así que bueno, pues eso, estamos aquí. Vamos a comentar lo que ha pasado este fin de semana y un poco en combinación con el anterior. Así que para adelante. Y además, mira, y visto lo visto, y al hilo de lo que estás comentando, de hecho, yo personalmente compro todavía más hoy, más que en el anterior programa, en el que estuvimos los tres, la idea aquella que dio Iker de 3 carreras sprints durante el fin de semana, cosa que estaría guay, porque visto lo que estamos viendo, es como que hay mucha diversión, vamos a decir, o hay meneo, sobre todo en los primeros compases, primera mitad de la carrera. A partir de ahí la cosa se estabiliza mucho. Entonces, pues oye, si renta más tener carreras de 20 vueltas únicamente, pues igual mejor tener 3 carreras de 20 vueltas que una carrera larga, porque tanto en Australia como aquí, esto es una puntilla que dejo ahí para el debate, pero eso, que es como que la carrera empieza movidita, pero llega un momento en el que la cosa se estabiliza y ya pues las cosas son las que son, que al hilo de eso es precisamente un poco lo que decía, de que ya se ve una fotografía un poquito más real de dónde están las cosas. Por otra parte, presento al otro compañero y, como digo, pues entramos en materia directamente. Iker, compañero, un placer poder contar contigo finalmente en el programa de hoy, cosa que pensábamos que en un principio no iba a poder ser. Al final pues está guay poder juntarse los tres, así que buenas tardes, bienvenido y un placer poder contar contigo aquí una semana más. Bueno, pues buenas tardes, Eder, buenas tardes también, Erlanch. Pensaba yo también que no iba a estar, he podido estar. Y de momento, pues bueno, antes de ir hablando, mi pequeño titular de, sobre todo un poco de esta carrera o de este fin de semana, es que la Fórmula 1 no está hecha para Oscars, ni para Piastri ni para los de la academia. Qué bien traído. Qué bien traído. ¿A que sí? Si es que soy un genio yo de la actualidad. Pues ya está. Con ese titular yo creo que ya podíamos cortar y todo. Despedimos el programa hasta la semana que viene, compañeros. Yo creo que sí, o sea, yo creo que toda mi intervención la ponemos esta 17 veces y ya está. Si es que algo mejor que eso tampoco se me va a ocurrir a mí. Ya tenemos el y titular. Nada, pues, ¿cuál? No, por eso digo que ya tenemos el titular, ya lo repetimos constantemente y hasta luego, hasta sí, después o sea, de Japón. yo creo que ya está, si además es como más machacón. Y no, y hablando un poco de lo que fue la carrera, a ver, tampoco fue quizás la carrera más entretenida del mundo. No estuvo mal, tampoco estuvo bien. Supongo que poco a poco, cuando pasen las carreras y los propios equipos vayan entendiendo el uso de la energía, las cosas van a cambiar y va a ser todo un poquito diferente. Supongo que, a ver, que sí,
Va a seguir siendo todo completamente artificial, como por otro lado lo lleva siendo desde que existe el DRS y el KERS. Así que bueno, pues entra dentro de la normalidad. Y creo que en cierto modo la Fórmula 1 tiene o ya sabe o ya debería saber cómo hacer estas carreras mucho más divertidas. Quita el Virtual Safety Car, te lo metes por cualquiera de los agujeros y a la mínima de cambio, Safety Car, y a tomar por culo. Esto es cómo funcionan las cosas. Es decir, cuanto más americano sea, más divertido va a ser esto. Porque al final está claro que si les dejas a todos más o menos juntos, es cuando hay emoción. Y que además creo que lo que por desgracia vamos a empezar a ver, lo que vamos a dejar de ver es probablemente duelos entre pilotos del mismo equipo, porque no sale del todo rentable. Lo vimos con Ferrari en la carrera anterior, sí, muy guay, fue un buen duelo, a todos nos gustó, pero de cara a equipo eso es malo. Entonces tengo la sensación de que vamos a dejar de ver duelos. Creo que las Papaya Rules, si es que en algún momento se dan, no lo sé, o tampoco tendría quizás mucho sentido por cómo está este año McLaren, creo que ya directamente sería no luchéis, os dejáis pasar y lo intentáis si queréis en otro momento. Pero es un poco lo que dice Cuquerella, lo tienes que hacer de tal manera que un adelantamiento sea un éxito. Y cuando estás luchando entre equipo, eso es malo, porque no siempre te va a salir éxito. Sí, el hecho de que en el momento que hagas el movimiento, o sea, que eso es, que garantices el adelantamiento. Un movimiento desaprovechado es un gasto de energía, ¿no? Creo que por ahí van un poco los tiros. Bueno, a ver, hecha esta puntilla, y de hecho un poco respecto a lo que comentas, por aquí podemos abrir el debate ya, y lo que digo yo, y iré sacando algunos de los temas que me parecen relevantes, sobre todo uno de ellos que a mí sí que me gustaría comentar, pero por esto, centrándonos un poco en lo que es el tema de la carrera, si os parece, abrimos el debate directamente por aquí, por hablar de lo más reciente y lo más deportivo. Lo de las carreras entretenidas, eso, si ha sido entretenida o no. A ver, pues eso, yo creo que aquí pasa un poco como en Australia. O sea, además, a ver, con toda la incertidumbre con la que veníamos, no sabíamos lo que podía pasar. Había mucha incertidumbre con el tema de las salidas, cómo podían salir unos u otros, si iba a haber debacles o no, tema de abandonos, por ejemplo, etcétera. En Australia pasó un poco como aquí. Las primeras vueltas fueron guay, fueron entretenidas, con esa lucha que vimos entre Russell y Leclerc, Hamilton que venía acercándose por detrás, la remontada de Verstappen, por ejemplo. Aquí en China pues hemos visto un poco lo mismo. Los Ferrari salen de puta madre, hablando mal y pronto, salen como un cohete, les plantan cara a Mercedes en las primeras vueltas, e incluso a nivel de rendimiento, a nivel de ritmo, parece que están ahí. Vamos a decir, ahí, cogido con pinzas. Ojo, porque aquí es donde yo he dicho que, vista la segunda carrera, ya se ve como mucho más real, es como mucho más patente donde está Mercedes, un poco colocado. Aquí también ha estado muy bien el hecho de, pues lo mismo, el rifirrafe que hemos visto, pues cómo se ha puesto Hamilton liderando en las primeras vueltas, por delante de Antonelli, luego como Russell ha estado también ahí en todo momento. Una vez que Russell ha pasado a los Ferrari y se ha colocado segundo, sí es verdad que no ha llegado Antonelli prácticamente en ningún momento. La batalla se ha quedado un poco entre los dos Ferrari. Hemos visto una pelea constante entre Hamilton y Leclerc casi durante toda la carrera, o es algo que se ha extendido durante muchas vueltas. Ha estado entretenido. Yo aquí es donde, por ejemplo, tengo sentimientos encontrados, porque vale que en China lo que hemos visto no ha sido exactamente lo que vimos en Australia, pero claro, esos adelantamientos, ese toma y daca, ese que haya tanto cambio constante, o sea, está guay, está entretenido, como el aficionado básico, medio, que ve las carreras, está guay. Cuando piensas que realmente se están sobrepasando el uno al otro constantemente, porque en el momento que uno adelanta puede tener 40 o 50 kilómetros por hora menos que el de detrás, lo desvirtúa bastante. Es decir, el adelantamiento no es tan adelantamiento como tal, que es lo que decía, lo del tema de camuflar los datos, adulterar datos, etcétera. Claro, eso hemos visto que perjudica mucho en el caso de Ferrari. Si te estás peleando entre los dos pilotos, a nivel de gestión de batería, eso te perjudica muchísimo con respecto al que tienes delante, porque vas a perder tiempo constantemente, sí o sí. Más allá de todo eso,
respecto al rendimiento de Mercedes, que era lo que decía yo, aquí nuevo doblete, segundo doblete consecutivo de Mercedes este año. En la primera carrera fue Russell Antonelli, aquí ha sido Antonelli el ganador, Russell segundo, que probablemente la posición de Russell hubiera cambiado si no hubiera sido por ese problema que tuvo en la Q3. Si no, yo estoy casi seguro de que la pole se la llevaba Russell y la victoria pues casi con total seguridad también. Pero bueno, Antonelli aprovechó la coyuntura. Con todo esto, con todo lo que digo de que Ferrari les puede plantar cara, sobre todo al principio, salen muchísimo mejor, estarían como ahí a nivel de ritmo, rendimiento, degradación, por ejemplo, sí que diría que Mercedes trata mejor los neumáticos que lo que lo hace Ferrari, pero aun con todo, cuando terminó la carrera, los dos Mercedes le sacaban como cerca de 30 segundos a Hamilton, que era el primero del resto, y le llegaron a sacar, no sé si eran 73 o 76 segundos, es decir, más de un minuto al sexto clasificado. O sea, aun con todo, Mercedes está en otra liga. O sea, en el momento que las cosas se estabilizan, después de las primeras vueltas, consiguen colocarse primeros y desprenderse de los de detrás, Mercedes rueda en un ritmo que, por mucho que quiera el resto, o sea, Ferrari, no les alcanzan, y la ventaja que le van sacando a los de detrás es abrumadora, una vez más. Después de Australia, pues podríamos decir una cosa, la otra. Probablemente esto no sea igual en las siguientes carreras, vale, pero por lo menos lo que se ve ahora. Esto lo digo porque, como hemos comentado tanto, lo de que sí puede ser un nuevo 2014 y tal, no es 2014 porque se salvan ciertos matices, pero a nivel de cómo está Mercedes, yo creo que sí lo podríamos equiparar un poquito, salvando las distancias, a 2014. Más allá de eso, por ejemplo, debacle de McLaren, que tuvo que retirarse con los dos coches, o sea, no pudieron empezar la carrera siquiera. Mal por Norris, pero bueno, Norris por lo menos participó en Australia. Piastri se quedó fuera en la carrera de Australia también, con lo cual, o sea, quiero decir, Piastri prácticamente no ha debutado casi, como quien dice, hizo la sprint, pero carreras no ha hecho ninguna. Muy mal por McLaren, o sea, creo que para ser el equipo campeón del mundo, como digo, no han empezado nada bien. Y Red Bull, que aun con todo, aquí también hemos visto, Verstappen llegó hasta la sexta posición, no consiguió llegar más. Quinta posición de Berman, de hecho, que muy bien por Berman. Pero también se ve que Red Bull, pues está detrás y bueno, no está donde se esperaba que pudiera estar también. Es decir, que aquí se van viendo cosas que como que se van asentando un poco más. Aston Martin sigue en la purria. Ya tendremos más adelante si procede también la sección British Hype, por supuesto, que creo que de Aston Martin también hay cosas que comentar. Vamos. Sí. Williams, por ejemplo, por su parte, sorpresa, porque Carlos Sainz consigue puntuar, jodió la porra a todos porque nadie contábamos con ello y en condiciones normales, o sea, quiero decir que esto no creo que sea lo habitual, pero Williams, dentro de todos los problemas y de cómo empezaban y tal, pues oye, ya tienen algún puntito que han conseguido. Han estado ahí por ausencia de... Sí, a ver, que también influye lo que decía, que los McLaren no estaban y tal, pero bueno, quiero decir, tienes que estar ahí para rasca Williams, que lo que te digo, que precisamente por cómo están. Sí, la verdad que no lo esperaba tampoco. Eso, tienes ahí un puntito o dos, porque creo que terminó noveno. Entonces, pues bueno, es como... Bueno, salvas los muebles un poco, dentro de lo que cabe. Entonces, pues eso, respecto a lo que son los equipos top, compañeros, un poco respecto a lo que comentaba yo ahora, por centrarnos un poco en lo que son los resultados de carrera y ya de aquí, respecto a lo que comentaba del tema de los adelantamientos, tema eléctrico, nueva normativa, etcétera, lo derivamos después, pero empezamos un poco por el resultado de la carrera. Abro la veda, que empiece el que prefiera. Venga, pues por orden empiezo yo, si os parece. Dale. Un poco resumen de la carrera, ¿vale? De momento voy a ser correcto. Me voy a portar más o menos bien. Vamos a ir un poco por partes y vamos a ir un poco por equipos. Sobre Mercedes, pues efectivamente se vuelven a consolidar como primeros y por mucho. Un fin de semana muy sólido, un buen ritmo desde la sprint con la victoria de Russell y confirmación en carrera con la primera victoria de Kimi Antonelli. Mercedes, pues es que es el coche más consistente, el que mejor entiende la gestión de energía, ritmo de carrera, así que es la referencia del fin de semana y de momento
del Mundial. Ferrari, el segundo mejor equipo que tenemos ahora mismo y el único que de momento parece tener papeletas para poder llegar a ser un poco la mosca cojonera, de momento lo vamos a decir rival, de Mercedes. Tuvieron un ritmo muy, muy competitivo durante el fin de semana. Hubo un duelo en pista entre Hamilton y Leclerc, que por lo que yo pude entender, se debió básicamente a que, por lo que decía Víctor Abad, por toda la gestión, por toda la energía que gastaron, luego tuvieron que tirar de pilotaje, y ahí fue cuando vimos de verdad a dos pilotos apurando las curvas, con las frenadas, o sea, ya pilotando más o menos de verdad. Y por lo que decía él, y yo ahí estoy de acuerdo, un poco el atisbo de lo que sería este campeonato si se hace bien. Que es, vale, habéis sido sobradísimos al principio, ahora toca recuperar todo lo que habéis consumido en exceso para estar con los Mercedes. Bueno, te puedo comprar ese juego, estaría fantástico si todo fuese así. Así que bueno, me quedo con esa parte. Tenemos a Red Bull, que ha tenido un fin de semana bastante discreto, un Verstappen que estaba hasta los huevos de todo. Han estado muy lejos del ritmo de carrera, tanto en sprint como en la carrera, sin capacidad para poder llegar a luchar por un podio y con problemas para mantenerse cerca de Mercedes y de Ferrari. Y bueno, lo que digo, o sea, Verstappen ahora mismo es el portavoz, es el portavoz del sindicato, porque es que está diciendo, en mi opinión, verdad, es como puños, se la suda y es que ¿qué le van a decir? O sea, si alguien lo puede decir es Verstappen, ya no solo por la autoridad que tiene él de lo que ha ganado, cómo lo ha ganado y lo que ha demostrado, sino también porque esto, no sé, yo creo que si esto lo dijera, o sea, a Norris no le ves haciendo esto. O sea, le veo muy chill y muy flojo para ser tan crítico de esta manera. Sería muy correcto. Verstappen, la verdad que a veces va muy machete. Lo cual se echa de menos porque es como la típica actitud de esos pilotos a la antigua, pues que tenían, no te digo mal genio, pero que tenían ese carácter. Tenemos a McLaren, que es pues eso, el desaparecido, sigue siendo el desaparecido de este año, para sorpresa de muchos. Rendimiento por debajo de lo esperado, falta de ritmo claro todo el fin de semana y pues que sin protagonismo por posiciones en todo el fin de semana. Me voy a dejar a Aston Martin para el final. Tenemos a Alpine, resultado positivo dentro de sus posibilidades. Tenemos a Gasly, que logró rescatar un buen resultado aprovechando oportunidades en carrera y mostrando consistencia, así que punto guay para ellos, estuvo bien. Haas también, discretos. El equipo estadounidense pues se mantuvo en zona media sin capacidad real para luchar por posiciones, pero bueno, ahí están. Williams, el que pudo pescar puntos este fin de semana, fueron muy regulares, y tuvieron muchas dificultades para mantener el ritmo. Lo que decimos, estuvieron ahí por la ausencia de todo lo que hubo. Creo que han sido 7 abandonos, de los cuales me va a columpiar 3 o 4 antes de la propia carrera, si no recuerdo mal. Y los 2 que se hicieron en carrera fueron los Aston Martin. Sí, de hecho fueron 4 DNS, o sea, 4 no empezaron y 3 abandonos durante la carrera. Sí, una media de abandonos muy alta. En Visa Casab Racing Bulls, pues rendimiento intermitente, momentos que sí que son competitivos, pero nada muy destacable ahora mismo. Y Sauber, pues también muy lejos del ritmo de la zona media. Aston Martin. Mira, os voy a decir lo que he hecho, ¿vale? O sea, yo he recopilado muchísima información, como os estaba diciendo antes, entre bastidores, de distintos medios de comunicación, de periodistas, y todo eso, ya que estamos en la Fórmula 1 de las baterías, de las pilas, de la automatización, el piloto está casi de moñigote, pues en honor a eso he hecho que ChatGPT me haga ciertos análisis de carrera de diversos aspectos, y el primero es Aston Martin, ¿vale? Y además le he dicho que sea directo y que vaya bastante machete. Os lo voy a leer tal cual, ¿vale? Esto es en base a lo que yo le he dicho, que él lo adorne.
Y os voy a decir tal cual lo que ha hecho Aston Martin, ¿vale? Lo que ha dicho de Aston Martin. Aston Martin harán con Fórmula 1 One Team mención especial porque mientras algunos equipos están luchando por victorias, pues estos están luchando por completar vueltas. 2 años vendiéndonos el gran proyecto ganador, la fábrica nueva, el túnel de viento, el genio de Adrian Newey, y que de momento ha conseguido algo mucho más difícil, que es construir un coche lento y frágil al mismo tiempo. Porque una cosa es no luchar por el podio y otra muy distinta es que cada fin de semana parezca un episodio de supervivencia mecánica para Fernando Alonso y Lance Stroll. De momento, de hecho, más que proyecto campeón, lo que tenemos es un proyecto de mucha presentación, mucha promesa y un coche que cuando arranca ya es noticia. El pobre Fernando dijo que llegó a perder la sensibilidad de manos y pies. Normal, ese coche vibra más que un móvil olvidado en modo silencio encima de una mesa. Cada recta parece menos una aceleración y más una sesión de fisioterapia agresiva. De hecho, conducir ese coche debe ser como intentar pilotar sentado encima de una lavadora centrifugando, pero a 300 km por hora. Bueno, 300 km por hora sería excesivo para el Aston Martin. No sabemos si el problema es aerodinámico, mecánico o simplemente que alguien confundió el simulador con una coctelera. Lo único positivo es que si sigan así, Aston Martin puede inaugurar una nueva categoría médica en la Fórmula 1. Circulación sanguínea asistida por vibración aerodinámica. Hostia, sí que va machete. Sí, me gusta para ser ChatGPT, me gusta la sátira. Y además tirando de información verídica, porque de hecho lo de la lavadora centrifugando, de hecho eso fue un titular que salió hace unos días. O sea, que tira de buenas fuentes. Así que esa es mi presentación, señores. Luego continuamos. Vale, pues sí, como decía. Iker, pues te cedo la palabra para que pues eso, amplíes tú un poco la información respecto a lo que ha sido la carrera, con lo que ha comentado mi hermano, con lo que he comentado yo, y a partir de ahí pues vamos derivando, porque de hecho me he hecho algunas puntillas a lo que ha ido comentando Erlans, pero casi mejor escuchamos a Iker primero. Bueno, a ver, después de tan buen análisis, incluso tirando de ChatGPT, tampoco lo voy a mejorar yo a la inteligencia artificial, que ni soy inteligente ni soy artificial. Entonces, bueno, eso ya me complica mucho la tarea. Pero bueno, voy a intentarlo. A ver, lo de ChatGPT ha sido de Aston Martin, ¿eh? Lo demás ha sido un poco... Ya, bueno. Pero ahí queda. No, y a ver, pues al final, a lo dicho por Erlange, bueno, pues como mucho igual añadir o hacer algún pequeño matiz. De que parte de lo que habéis dicho, bueno, o de lo que creo que ya dijimos la semana pasada y se va a decir a lo largo de la temporada, miedo a otro 2014. Bueno, sí, puede que tengamos miedo a 2014. Pero no creo que ya no nos estamos acordando de 2023. 22 carreras, 21 victorias de Red Bull, 19 victorias de Max Verstappen. No hay que tener miedo a 2014, hay que tener miedo a 2023. Y es que 2023 está más a la vuelta de la esquina. Y ahora, como ha dicho Eder, en este caso, Hadjar, que fue octavo, quedó a 1.27. Sí, obviamente, eso es malo. Pero estamos a inicios de un ciclo. 2014 fue el inicio de un ciclo que acabó en 2026. Pero bueno, también claro, 2026 todo se juntó en parte porque tenías... Perdón, 2025 porque tenías nuevos coches. Pero es que aún así tan peligroso es 2014 como puede ser 2026. Y estos son estos circuitos donde, bueno, los circódromos, circuitos modernos. Pero yo es lo que dije la temporada, lo que dije, creo, en el programa anterior. Quiero verlo yo quiero ver esto en Cataluña. Circuito donde históricamente se adelantaba de aquella manera. Quiero verlo yo también en Hungría. Mónaco creo que no van a cambiar las cosas. Singapur, o sea, siempre ha habido circuitos donde adelantar era chungo. Veremos a ver ahora, porque si en Cataluña o en Hungría es jodido adelantar, pueden ser victorias de Ferrari, porque vemos que Ferrari obviamente sale muchísimo mejor que Mercedes. No necesita la pole, quizás con ser tercero, cuarto,
te vale para ponerte luego primero. Obviamente si eres tercero, mejor que cuarto, pero bueno, ya lo hemos visto en China. Pero bueno, ahí, o sea... Sí, te iba a decir únicamente que ahí lo mismo que la pole pasa a ser menos relevante, o sea, es decir, sabemos que la pole se la va a llevar uno de los Mercedes, porque eso es así, y muy probablemente los Ferrari estén cerca. Hemos visto que incluso si salen cuarto o quinto pueden luchar por colocarse primeros. Es más irrelevante la pole, pero de algún modo también estamos viendo que también es más irrelevante la salida, en cierto modo, porque dices, vale, sí, un Ferrari se va a poner primero con casi mucha seguridad según en qué posición salga, por lo que hemos visto en 2 carreras, ojo. Pero de alguna forma sabemos que de algún modo, bien por batería, por lo que sea que tal, al final un Mercedes o los dos se van a poner primero y segundo, y ahí es donde viene el problema. Es decir, vale, sí, es como que sabemos que están ahí, pero es temporal. En el momento que la batería baje o encima como te metas en pelea con tus 2 pilotos y tu gestión sea mucho peor que la de los Mercedes, que van más tranquilos, te quedas atrás. Pero es que eso viene condicionado por el circuito, y precisamente los tilcódromos de todo el siglo XXI han sido construidos para poder adelantar en recta a través de DRS o cualquier historia. Aquí Australia sí que nos marcó un camino en el cual se puede adelantar mucho más, prácticamente el circuito entero se podía adelantar, pero bueno, también era la primera carrera del año. Pero quiero ver yo en circuitos de la vieja Europa, un Zandvoort de la vida, donde adelantar era una cosa súper complicada, si ahora también se puede o si esto no va a cambiar nada. Es una cosa que habría que verlo, y oye, sí que me genera curiosidad. Y lo que también este año creo que va a ser divertido, interesante, es con tanto abandono, cómo van a ir quedando al final los campeonatos de constructores y los campeonatos de pilotos por sumar punto a punto, que al final hoy el campeonato de pilotos también acaba siendo dinero, pero es que estamos teniendo tantos abandonos que creo que podemos tener puntos, de repente, pocos puntitos valiosos que luego a final de año, en vez de ser sexto, puedas ser séptimo o incluso quinto. O sea, al final se está poniendo todo bastante interesante por abajo, porque de hecho, a ver, son 2 carreras, no marca mucho, bueno, 2 carreras y media, pero tenemos quinta a Red Bull con 12, sexta Racing Bulls con 12, Alpine séptima con 10 y Audi Williams ambas con 2. Con lo cual, oye, creo que al final, por ir consolándonos con algo, el grupo medio está bastante más compacto que el grupo de arriba, que por tanto no hemos visto un grupo compacto arriba pues desde hace décadas. O sea que bueno, al menos ahí podemos tener carreras entretenidas. Y yo confío en que con todo el tema del ADUO y todo el resto de cosas, pues bueno, poco a poco la temporada vaya cambiando. Y no olvidemos que en 2027 tenemos, bueno, lo hago a cámara, motores nuevos, entre comillas. El de Mercedes, a priori, tal y toda la información que ha salido, es alegal con las nuevas mediciones que van a hacer. Veremos a ver si el resto de equipos estaban jugando bien o también tenían sus trampas. O sea que al final, bueno, podemos tener 2026 de una manera y 2027 diferente. Entonces, bueno, veremos un poquito a ver cómo van quedando las cosas. Vale, pues mira, yo alguna de las puntillas que quería hacer, de hecho, un poco por todo lo que estás comentando tú ahora, por lo que había comentado Erlanz antes, a ver, por ir un poco por partes también. Respecto a lo de que las carreras sean entretenidas, lo que puedan ir haciendo, lo que podamos ir viendo en siguientes carreras, eso, a ver, como decía, y creo que lo comentaste tú, de hecho, si no fue en el programa anterior, en el anterior del anterior, el hecho de que probablemente Mercedes no sea igual de competitivo en todas las carreras, porque esto pues que puede ir variando, ahora los desarrollos son diferentes, hay muchos matices. Así como por ejemplo lo que has dicho de 2023, hay que tener en mira 2023. Ahí te doy la razón, y de hecho, mira, 2023, aun con todo, era como que ese año lo tenía más olvidado, pero sí es verdad que fue una vapuleada de año, se mire por donde se mire. Yo sí que lo asemejaba más a 2014 porque fue un cambio de normativa como tal. También fue Mercedes el que dominó después del cambio. Y lo de 2023, digamos, a ver,
tiene más delito todavía porque no había un cambio de normativa. Lo que pasa es que ya veníamos de unos años, es decir, aunque se cambiaron cosas también en 2022, si no recuerdo mal, pero estaba todo como mucho más asentado. Y de hecho, 2023, 24, 25 sobre todo, han sido como años muy continuistas. Entonces eso ya era pues casi una cosa de estar llegando muy al techo de esa normativa, de esa regulación técnica, etcétera, que Red Bull la dominó muchísimo. Entonces por eso salvo las distancias. Que Mercedes no tiene el mismo dominio, porque aquí por lo menos le está Ferrari, como habéis dicho, mosca cojonera, le están incordiando en las primeras vueltas. En 2014, 15, 16 tal, ahí ni les incordiaban, entonces no es lo mismo. Pero claro, eso depende mucho del tema eléctrico. Lo de que podamos ver cómo puede ir desarrollándose esto, de hecho, por lo del tema de la dúo, lo que comentáis, tal, después de la segunda carrera, aquí en China se iba a debatir un poco, pues a ver cómo, pues qué cambios se podían implementar, estudiar bien las cosas, porque pues como había habido tanta polémica después de Australia, ¿qué tal? Pero ¿qué pasa? Que como la carrera en China ha sido pues más entretenida, han pasado cosas, tal, han dicho, bueno, pues levantamos un poco el pie, no vamos a precipitarnos y vamos a tomarnos ahora tiempo, como después de Japón tenemos un mes hasta Miami, pues ya nos lo pensamos ahí. Es como, bueno, pues como en China hemos tenido un poco de caramelito, ala, pues ya no, vamos a tomárnoslo con un poco más de calma, que esto ya parece que ha gustado un poco más. Entonces, eso, respecto a los cambios, cómo pueden ir implementando y qué es lo que pueden ir implementando, o si vamos viendo cosas como esta, pues es como, pues venga, pues vamos pasando un poco por el aro y ya. A lo que ha comentado Erlans, lo del tema de las críticas de los pilotos, lo que ha dicho Verstappen, a lo que has dicho, por ejemplo, de que al final te lo está diciendo Verstappen, no es un cualquiera el que te lo está diciendo, pues porque tiene criterio, porque es campeón del mundo, porque sabe lo que dice. No es lo mismo que te lo diga un Norris, por ejemplo, tal. A eso, lo que hemos comentado, que al final se están quejando unos y no tanto otros. Russell, por ejemplo, diciendo que no hay que darle tiempo a esta normativa. Claro, ¿qué te va a decir un Mercedes? Pero a lo que iba, que si son pilotos campeones del mundo, pilotos veteranos los que te lo están diciendo, pues yo creo que tiene un poco más de valor. Y precisamente ahí se está viendo, ahí de lo que comentabas tú, Berlange, los pilotos que tienen, pues, o sea, como más sorna, que tienen más carácter, que tienen más personalidad, no un Norris que la... Lo que decían en ese podcast que me has pasado tú, el de Roland, dice, pilotos de raza. De raza. Sí, de pura sangre, ¿sabes? Eso es. Pues a ver, precisamente Verstappen fue el que dijo lo de la Fórmula E con esteroides. Ese comentario no se lo oyes a Norris. Verstappen ha sido el que ha comentado, bueno, a ver, eso ha sido como más extendido, pero también Verstappen ha sido el que más ha incidido en lo de esto es un puto Mario Kart, básicamente. Alonso ha dicho, y que de hecho este era uno de mis posibles candidatos al título del episodio, lo de este campeonato del mundo de pilas que tenemos ahora. O sea, esos comentarios, esas sátiras, esas cosas, lo que te digo, no te las dice un Norris, te lo está diciendo gente con criterios, o sea, veteranos en la Fórmula 1. Hamilton también se quejó y dijo sus cosas. O sea, quiero decir que eso es algo como para tener en cuenta. Quiero decir, vale, el que va a estar ganando te lo va a estar diciendo, pero a Verstappen, por ejemplo, le hemos visto muchas veces que incluso aun cuando está ganando, si ha tenido que decir, oye, pues mira, que es que no, esto que estamos llevando es una mierda, o porque esto que tal, o porque la FIA ha dicho esto y esto. O sea, quiero decir, no se cortan tampoco, aunque estén ganando. Mira, voy a añadir, como os he dicho, todos los chistes y el sarcasmo en honor a esta Fórmula 1. No los voy a hacer yo, los va a hacer la IA, ¿vale? Porque es lo que se merece esta Fórmula 1. Y con esto que estáis diciendo, yo antes todos estos datos y tal, yo le había dicho a la IA que me definiera un poco cómo ha sido este Gran Premio. Y lo que me ha dicho es, Gran Premio de China 2026. O cómo no ir a fondo y llamar a eso estrategia. Y dice que la normativa de este año, que prometía carreras emocionantes, lo que nos ha dado es un juego de gestión de baterías donde los pilotos miran más la barra de energía que el retrovisor. Dice, si Hamilton y Leclerc todavía nos han regalado algo de espectáculo, con adelantamientos y duelos reales, dentro de lo que cabe, simplemente ha sido porque han sabido combinar la adrenalina con el modo de ahorro de energía. Básicamente son más contables con carnet de piloto que otra cosa. Y acabo.
Dice, lo más triste es que hay límites de megajulios, restricciones de motor eléctrico y hasta un control sobre cuánto puedes acelerar sin que te quedes sin que te queden 2 giros de vida de batería. Así que básicamente esto se ha convertido en una especie de juego de simulación sobre ruedas y cada carrera es un tutorial de Excel en vivo. Es que es así. Sí. Y a esta conclusión ha llegado él, ¿eh? No, yo solo le he dicho la normativa y lo que está pasando. Y esto lo ha dicho él. Hoy ChatGPT es más protagonista que nunca. Pero sí, oye, a ver, dentro de lo que tal. A ver, y mira, y a raíz de esto, os voy derivando el tema precisamente un poco a lo que más quería derivarlo. ¿Me dejáis hacer una puntilla un segundo? Sí, por supuesto. Vale. Bueno, empecemos. Además me ha gustado, pero me imagino levantando la mano, en plan como en clase, ¿sabes? En plan, profe, ¿me deja? Mi estilo de conducción no es algo particular. Me adapto a lo que necesita el coche para ir más rápido. Fuente, Autosport. Simplemente digo, diseñad el coche más rápido posible y yo conduciré alrededor de eso. Fuente, Autosport. Probablemente la gente no sabe lo difícil que es ganar prácticamente todas las carreras. Fuente, Autosport. Tras ganar el campeonato en el último Gran Premio del año. Ha sido una temporada increíble. Este coche me ha dado mucho. Max Verstappen. Y añadió, será muy difícil tener otra temporada como esta. Perfecto. Algunas otras que ha dicho. Si otros equipos hacen un mejor trabajo, entonces estarán delante. Nosotros simplemente hicimos el mejor trabajo. La gente dice que es aburrido, pero eso es la Fórmula 1. Si un equipo hace las cosas mejor, domina. Otra suya. Desde fuera parece fácil, pero no es fácil ganar 10 carreras seguidas. Esa racha acabarían siendo 10 victorias consecutivas, récord histórico de la Fórmula 1. No necesitamos, bueno, ya está, sí que iría un poco a lo que diría hoy. No necesitamos inventar cosas para hacerlo emocionante. Si quieres ver espectáculo, hay otras categorías. Max Verstappen, hijo. Deja de quejarte. Si quieres ver espectáculo, hay otras categorías. Pero no puedes, en la mejor temporada de tu historia, hacer declaraciones con una soberbia digna de Max Verstappen y ahora en 2026 medio que ves, medio que lloras. Hijo, asume que ha habido otros equipos que han hecho mejor trabajo que tú. Pero te voy a decir una cosa. Si no te gusta esto. Pero no puedes ponerte a llorar en función de las carreras que ganas cada año. Te voy a decir una cosa, entiendo tu punto, pero yo creo que si el reglamento no fuese tan en contra del espíritu de lo que es la Fórmula 1, de, por ejemplo, lo de que en una clasificación no se vaya a fondo, de que tengan que andar con ya aún, o sea, veníamos de cosas de gestión, todavía gestionar más y que dependa más de lo que un ingeniero haga antes de la carrera que el piloto durante la carrera. Yo creo que si fuese algo más auténtico o fuese un poco más el espíritu de Fórmula 1, Verstappen lo que estaría soltando pestes es de su equipo, de la mierda de coche que tiene y tal. No tanto de que esté ganando o de que él no esté ganando. O sea, yo creo que se ha juntado todo. El coche de mierda con una normativa que considera... Sí. No, el espíritu de la Fórmula 1, si nos ponemos puristas, el espíritu de la Fórmula 1 muere en el año 2011. 2011 es el momento en el que se aprueba el DRS. Y si no me equivoco, en 2010 o en 2009 estaba ya el KERS, que no deja de ser una ayuda que tienes para poder adelantar. Al final esto yo creo que no va de purismos, va de que si gano soy el mejor del mundo y me siento soberbio, y si no gano, pues lloro. Sí, pero no puedes poner una normativa que mata el entrar a fondo en una curva, el ir al máximo en una recta. Es que eso sí que ya es el colmo, nunca ha pasado. Pero si no te gusta, te puedes seguir. O sea, la Fórmula 1 no es un contrato vitalicio. Alonso tirará mierdas siempre que puede. Por otro lado, lleva 20 años. La mayoría de los pilotos con 46 años están o retiradísimos o haciendo las 24 horas de Le Mans por el nombre que tiene. Él sigue conduciendo. Se lleva quejando como desde que sé leer, es decir, toda la vida. O sea, al final quiero decir, si tú te quejas, pero luego eres partícipe, pues bueno, hijo, no sé, en el caso de Verstappen, tienes las 24 horas de Nürburgring para correr. Pero claro que te puedes, o sea, claro que de hecho se quejan porque les gusta y les gustaría que fuese en algunas cosas de otra manera. O sea,
que a un piloto de Fórmula 1 le hagas no ir a fondo en una recta en clasificación, es que le estás poniendo unos topes que es que no tienen, es que van contra lo que les enseñan. O sea, tú a un piloto de Fórmula 1 tienes que enseñar a él como instinto es ir a fondo y apurar lo máximo para ganar lo máximo posible. Y eso no es bajar 50 kilómetros por hora en una recta porque la gestión de energía no me lo permite. Sí, pero es que eso es lo que es conducir un coche de carreras, pero entonces eso es incompatible con X número de motores al año. Neumáticos que obviamente están pensados para que se degraden y den X cosas. El hecho de que no tengas piezas de sobra. Pero eso lleva ocurriendo siempre. Llevamos muchísimos años en los que está todo, tienes X componentes al año y eso ya hace que no vayas a tope porque si lo rompes no te sale rentable y tienes un problema. O sea, al final esto lleva siendo la Fórmula 1 desde hace muchísimos años, pero es que si volvemos a la Fórmula 1 de los 90, es decir, motor por temporada, ruedas que no se desgasten o ruedas que se desgasten muy poquito y repostajes, vas a tener una Fórmula 1 de 8 equipos. Es que vamos a ir equipo a equipo. Mercedes nunca sabes cuándo los alemanes nunca sabes cuándo te pueden pegar espantadas. Ferrari estaría porque no tiene nada mejor que hacer. McLaren bastantes problemas tiene ya, como por encima tú hazle una competición en la que no tienes gasto. Haas se pira. Red Bull, pues no lo sé. Racing Bulls probablemente se pire. Alpine se pira. Audi se va. Williams no pueden ni pagar ahora, no va a pagar muchos más costes. Pues Cadillac, tengo dudas. Y Aston Martin, pues no lo sé, tengo dudas. Supongo que se irían. El problema es que la Fórmula 1 pura corre un equipo. Y aunque se fueran todos, Aston Martin no ganaría. No, por supuesto, acabaría retirado. Pero es que hay que decir, es que la Fórmula 1 que estamos viendo hoy, la de 2026, viene con los problemas desde el año 2010. Y es que es una cosa que son costes y lo que yo invierto y el beneficio que tengo. Muy poquitas marcas están dispuestas a quemar dinero en una fábrica y ya veremos si tenemos resultados. Y se ven muchísimos, pues no tanto igual Fórmula 1, que ahí no se ve tanto, pero sí lo hemos visto en resistencia, sí se ha visto en otros muchos campeonatos y en otros deportes. Te llega un equipo, te llega una marca, gana y se pira. La última Audi en el Dakar, pero Alpine de resistencia se ha pirado. Porsche se ha pirado porque no ganó lo que ellos esperaban. Y eso, que bueno, que tienes el balance of performance que te lo hace todo súper artificial. Pero es que esta Fórmula 1 es esto, la de 2026 viene prácticamente de 2008. O sea, que es que no es nuevo, son solo las cosas ahora. Y lo que decíais, piloto de raza, lo que estoy de acuerdo. Pero lo que no podemos hacer es valorar más una opinión a otra en función de si nos gusta más o la otra. Max Verstappen, 4 veces campeón del mundo. Es una mierda. Pues es que tiene razón, porque es que es una mierda. Hamilton. Este año Hamilton ha vuelto. Le gusta este coche. Si Hamilton dice que está todo guay y que este reglamento es bueno, tiene 7 títulos del mundo. ¿Le consideramos piloto de raza o no? Pero es que aunque Alonso lo dijera, o sea, incluso aunque Alonso estuviese ganando carreras, yo pensaría que es muy descafeinado. O sea, estará contentísimo, pero una cosa no quita la otra. O sea, yo lo que quiero decir es que, además es que muchos están coincidiendo en esto, es que esta normativa de momento es la que más está afectando en ese aspecto deportivo de la Fórmula 1. Dentro de todos los cambios que ha habido, joder, yo creo que nunca ha habido una tanto de que un coche pase de ser un Fórmula 1 a un superdeportivo, según la batería que consuma o no, ¿sabes? Y durante la carrera eso hace que estés para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, pero eso sobrepasas el coche, pero no lo adelantas. Y yo en parte creo que eso es culpa de que la FIA se fue hizo un reglamento quizás demasiado ambicioso, eso se lo dejo a los ingenieros, pero luego como que tenían reuniones, se iban echando atrás, fue la propia Fórmula 1 la que se acobardó y se volvieron todos idiotas, porque ya lo dije en el programa anterior, todo el ingeniero que está en un equipo que se sabe 18.000 millones de trampas, entra en la FIA y se vuelve imbécil. O sea, es que no
no tiene otra. Se vuelven imbéciles, la se verdad ponen que a dar sí. vueltas sobre sí mismo, a morderse la cola, olvidan todo y no. Mira, originalmente iba a ser 350, pero como igual no llegáis, lo vamos a poner a 300. No, venga, ahora 250. No, mirad, esto que habíamos hecho, pues resulta que ya no. Ahora vamos a hacer esto. 2 años después de haber hecho el reglamento. Así claro que a veces te pueden salir las cosas mal, pero es que si tú a un ingeniero le dices, tienes que hacer esto, y luego tú no vas, no, mira, esto que habías hecho, pues ya no, mira, lo cambiamos porque he estado dando vueltas sobre mí mismo alrededor de un árbol, casi me muerdo la cola, entonces me he dado cuenta de que no funciona y estas cosas. O sea, al final, si tú llevas un reglamento, llévalo, pero hazlo ya con el reglamento de máximos. Esto yo creo que tiene solución. La batería es cuestión de que le vayan dando más potencia o vayas abriendo más caudal al motor. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero hombre, no es de hoy para mañana. Si se ponen, si ellos quieren, probablemente en mayo, en Miami creo que toca, podamos ver algo quizás un poco más entretenido. Los equipos ya tienen más datos. Yo no lo doy todo por perdido, ¿eh? No lo doy todo por perdido. O sea, yo sé que llevamos 2 carreras y que esto puede cambiar mucho y que la fórmula y que la FIA puede andar, pues eso, cambiando de repente reglamentación o lo que sea, ir metiendo mano y corregir esto. O sea, yo parto de esa base, ¿sabes? Pero es como... Hostia, es que... En realidad esto es el propio desarrollo de cada uno de los equipos. Claro que venimos de un 2026 fantásticamente fantástico. No, perdón, un 2025 fantásticamente fantástico. Y un 2024 objetivamente fue bueno. Pero venías ya con un fin de ciclo y con todo ello mucho más adaptado. Entonces no puedes compararme 2025 con 2026 porque son condiciones completamente diferentes. Pero es que no sabemos dónde vamos a estar en 10 carreras. Es como ahora, es ser muy duro con un reglamento que están haciendo y que incluso los mejores ingenieros del mundo o los mejores ingenieros disponibles para un equipo de Fórmula 1 no lo están todavía entendiendo, pillando, y la FIA creo que todavía está entendiendo las cosas. ¿Es artificial? Sí, completamente. Pero es que vivimos en el mundo del highlight. Esto ya no es como hace 15 años. Ahora ya en muchos casos ves la Fórmula 1 a través de Instagram y no sé quién overtakes otro quién. Y esto ya es lo que vemos de la Fórmula 1, pues lo que se ve casi en cualquier deporte del mundo. Ya la mayoría de gente de fútbol no ve el partido completo. Ve las mejores jugadas, los mejores goles y estas cosas. Ya somos una rara avis los que vemos la carrera de Fórmula 1 entera y los que una carrera de 24 horas nos podemos ver 15. O sea, eso ya quedamos muy pocos. Y por desgracia, estos muy pocos no somos lo suficientemente importantes para la Fórmula 1. Lo que quieres más y más y más gente que entre en esto, porque nosotros ya estamos dentro de la droga. Aquí ya no nos van a dar nada nuevo. Claro, a ver, ese es un poco el kit de la cuestión. Lo que pasa es que ese es otro debate. A ver, yo por hacer una puntilla y, como digo, ir derivándolo un poco al tema que quería derivar, hablando un poco de todo esto. A ver, que todo lo que has dicho, Iker, que de aquí a 10 carreras seguramente la cosa cambie, que vamos a ir viéndolo según el desarrollo de los equipos. O sea, todo eso, vale, yo creo que lo compramos todos. O sea, estamos en nueva normativa, dentro de la mierda que es, pues vamos a ver cómo va evolucionando esa mierda dentro de todo. Respecto a lo de las quejas de los pilotos, cuando estás ganando, cuando no, por lo que comentabas de Verstappen, yo ahí, a ver, coincido un poco con los dos, pero tiro un poco por lo que comenta mi hermano, por lo que dice Erlange. Yo creo que, además también un poco por lo que se transmite por todos los comentarios y por muchas de las cosas que han dicho, o sea, ya no es solamente lo que es el espectáculo, tema de adelantamientos, tal, es la gestión del piloto, el no ir a tope, que es a lo que están entrenados ellos por instinto, que es eso, lo que decías tú, Erlange. O sea, por lo que es la propia gestión, es decir, cuando no puedes ir a tope ya en la propia clasificación, cuando en carrera tienes que estar pendiente, además venimos durante todos estos años, el tema de la gestión de los neumáticos ha sido una de las cosas más protagonistas, es decir, el tema de la gestión de algo siempre está ahí. Este año ya no es solamente la gestión de los neumáticos, es la gestión de la propia batería, cómo la manejes, cómo la utilices, cómo recargues en vuelta. De ahí, que si el overtake, que si el boost, esto, lo otro. Hay tantas cosas que el piloto tiene que hacer que al final, precisamente lo que comentaba, desvirtúan el propio trabajo del piloto. El adelantamiento no depende tanto de que frenes más tarde, de tu talento como tal, de tus manos, etcétera, sino es simplemente una cuestión de que el de delante se queda sin batería y le paso porque sí.
creo que va un poco a eso, al tema de la gestión. Aunque, por ejemplo, Verstappen, que esto es conjetura, claro, no lo podemos saber, pero yo sí veo a Verstappen, aun con todo esto, si Red Bull hubiera hecho un coche mejor, estuviese ganando, igual por esa parte, mira, guay, oye, bien. Pero aún así, aunque estoy ganando, esto es una mierda, esto es un Mario Kart, porque la gestión, o sea, porque al final un piloto que lo que quiere es ir a tope, y pongo el ejemplo de Verstappen, porque es un caníbal, ya sabemos, pues sí lo veo diciendo, bueno, pues vale, a ver si pues estamos ganando porque hemos hecho un mejor trabajo que el resto, pero aún así, esto es una mierda. Sí, es que además cuando Verstappen ganaba y se daba paseos, lo decía Lobato, y yo lo pensaba también, se tiene que estar aburriendo. O sea, él tiene que ser alguien que tiene que disfrutar de un mano a mano y de un mundial donde tenga un rival digno. O sea, es porque a él no es tanto la motivación de ganar la carrera o de ganar el mundial, sino el cómo se llega a ganar esa carrera o ese mundial. Entonces, cuando ha tenido carreras en las que igual ha salido un poquito más atrás y ha tenido que tener alguna peleita más, siempre se ha visto que se ha divertido más. Y eso es porque es que igual es que lo que busca, además, puede que el primer mundial lo que busques es ganar el mundial y llevártelo, pero ya una vez lo tienes, igual ya lo que estás buscando es disfrutar más de la competición y que se plantee más un reto en el sentido de, joder, quiero tener un rival. O sea, quiero, no sé, tener un... Oye, eso, y ya el hecho de la propia motivación de decir, cojo el coche y tengo que domar el coche, tengo que ir al límite, cuando... Eso, tienes que levantar 30 metros antes en las frenadas, tal, o sea, que decir, cuando la gestión es tan protagonista y lo que estás haciendo no es llevar el coche al límite, pues eso, te falta ese reto también. Por eso digo que en ese aspecto, claro, conjetura, pero que creo que podría ser así, ya no solamente por el tema eléctrico tal, sino tengo que estar más pendiente de 30.000 cosas y gestionando no sé qué, cuando yo lo que quiero es, mira eso, dame el coche, lo que decíais antes, dame la máquina, dame el coche más rápido y yo me encargaré de hacer el resto. Vale, pues es que no le están permitiendo hacer el resto. Pero, ¿qué le impide hoy a Verstappen no hacerlo? Eres quinto coche, dalo todo. Si necesitas 12 motores, dalo, pero no tienes nada que perder. Se está quejando porque no gana, y yo haría lo mismo. Si no gano, me quejo, y si gano, todo está contento. Pero es que en realidad, pues vale, en 2023 no tenías rival, ahora lo tienes, demuestra que eres el mejor de la historia, lleva el coche a la victoria. Si lo quemas el motor, lo has quemado. Ya luego Verstappen yo creo que ya ha demostrado en ese sentido que puede estar delante o detrás, que sabe pelear. O sea, yo ahora mismo, si no veo a Verstappen peleando o sin poder enfrentarse a alguien, yo sí que lo achaco a que el coche no da. O sea, por lo menos en él, yo sí le doy eso. Pero no da porque decidieron buscar ganar 2025. Igual que el otro coche que no da, que es ese papaya. O sea, pues estos son aquello que hablábamos la temporada pasada de si siguen desarrollando el coche, veremos qué ocurre en 2026. Decidiste ir a penúltimo mundial y lo estás pagando ahora, pero es que esto con X dinero al año no da para hacer todo lo que quieres. Fueron a 2025 y ya está. Ferrari tiró 2025 y no está mal. Mercedes tiró 2025 y no está mal. Williams y Aston Martin tiraron 2023, 2024, 2025 y están mal. Pero bueno, eso es otro efecto. Sí, a ver, y bueno, eso, por terminar de derivarlo al tema, que al final un poco... A ver, todo esto me sirve porque es buen precedente. Y además, de hecho, uno de los puntos a partir del cual voy a hacer la tangente es precisamente Verstappen. A ver, al tema esto de la nueva normativa y tal, y de hecho iba a sacar a colación simplemente que en nuestro anterior episodio la encuesta que soltamos era precisamente si la gente que nos escucha creen que la nueva normativa favorece el espectáculo de la Fórmula 1, precisamente al hilo de todo lo que estamos hablando. Dábamos 4 opciones, que realmente son 3, la cuarta que ponemos es siempre un poco pues por la risa. La primera opción, totalmente. La segunda opción, demasiado eléctrico, pero bien, pero vale. La tercera opción, fiasco absoluto. Y la cuarta opción es que Andy Cowell es víctima de estafa. Esto ya era de libre albedrío. La opción que se ha llevado el 100% en la encuesta, también hay que decir que no es una encuesta aquí súper densa, ¿vale? O sea, tenemos
margen muy reducido, pero el 100% se lo ha llevado a fiasco absoluto. O sea, quiero decir que es algo que se transmite. Al hilo de todo esto, y como digo, por ir derivándolo un poco, hablando de Verstappen, al tema de las quejas, de que si esto, que si lo otro, te quejas porque no ganas, tal, y llevándolo un poco al tema que yo quería comentar, lo de los datos adulterados, la propia Fórmula 1 camuflándonos cosas para que no se vean como son, precisamente también un poco hablando de esto, de la nueva Fórmula 1 que tenemos y lo que transmite al público también. Verstappen, por ejemplo, al hilo de esto, de esta maniobra que está teniendo la propia Fórmula 1 y todos los involucrados en tapar un poco pues esta nueva normativa, que pues eso se ha visto que es un poco mierder y está teniendo muchas quejas y tal, más allá de lo que hemos visto en China, que lo que digo, ahora parece que China ha sido como un poco paliativo, pero dentro de toda esa maniobra, y ahora voy al tema de los datos adulterados, camuflados, etcétera, Verstappen en la rueda de prensa de aquí del Gran Premio de China, bueno, las ruedas de prensa ya sabéis que se emiten en directo y tal. Verstappen en la rueda de prensa hizo unos comentarios estos de que hablaba del Mario Kart, comparaba la Fórmula 1 con un Mario Kart, y que de hecho creo que decía, parafraseo, no cito textualmente, que ahora para simular las carreras lo que hacía era ponerse el Mario Kart o algo así y se echaba unas cuantas carreras al Mario Kart. Y decía, ¿no? Que pues eso, que ahora pues consigues la estrella y como que vas de puta madre, pero que el caparazón azul, por ejemplo, era más difícil de conseguir, tal. Hacía las coñitas con el Mario Kart. Eso se vio en la rueda de prensa cuando se emitió en directo, pero después, cuando te la podías ver repetida, o sea, cortaron ese trozo. Directamente pusieron, es decir, la parte mala, las partes en las que critiquéis, las vamos a quitar, las vamos a borrar. En el anterior programa yo de hecho comenté en el anterior programa no, perdón. Habíamos comentado el hecho de que tras la carrera miento, o sea, esto lo comentamos en el postcarrera de Australia porque el dato ya había salido, que la Fórmula 1 sacó esa imagen conmemorativa, ese dato de que en Australia 2025 había habido 45 adelantamientos, mientras que en el 2026 había habido 120. De la polémica de, vale, adelantamientos, pero reales o no. Después, con todos los comentarios que empezaron a recibir en esa publicación, precisamente del descontento de la gente, diciendo eso, de que adelantamientos o intercambios de posición, venga, nos estáis dando el dato que queréis, lo estáis maquillando, tal. O sea, empezaron a recibir tal cantidad de comentarios negativos en la publicación que fue en X. También la pusieron en Instagram, pero sobre todo era en X, donde más revuelo había. Acabaron no bloqueando los comentarios, pero ocultando los comentarios más negativos hasta el punto de que el propio X, cuando entrabas a la publicación y tal, porque yo de hecho la comenté, te salía una advertencia de que la Fórmula 1 había estado censurando o bloqueando ciertos comentarios por reacciones, no sé qué tal, negativas. O sea, ya como un síntoma de estás intentando silenciar, ¿sabes? O estás intentando tapar cosas que son evidentes en un comentario que estás haciendo público, unos datos que son como súper falsos, por decirlo de alguna forma. A todo esto también toda esa polémica que había habido también, y que de hecho en China también la hemos visto, de que los velocímetros, los grafismos que vemos en pantalla, nos marcaban que cuando se oía perfectamente que los coches con el super clipping que de repente empiezan a perder velocidad, se oye como el motor cae de revoluciones y vas viendo cómo la velocidad empieza a bajar, se congelaban en 325. Incluso en puntos del circuito en los que no puedes ir a 325 ya, y porque ya solamente por el sonido estás viendo que el coche ha bajado, pero aparte de había otros datos, otros grafismos que estaban, no sé cómo decirlo, manipulados de alguna forma o adulterados, como datos de telemetrías y cosas que no cuadraban bien. Me estás congelando, me estás poniendo una velocidad en pantalla que no es la que es realmente, porque el coche ha perdido velocidad. Me estás intentando camuflar o me estás intentando vender algo que no es decir, o sea, en cierto modo nos estás tomando al público por tontos o algo así. Quiero decir, toda esta maniobra que se ha montado, e incluso pues con medios de comunicación también, porque ahora parece que muchos les doran la píldora, cosa que al principio no era así. De, no, venga, no critiquéis, intentad decir que todo está bien, que todo mola mucho, porque cualquier cosa negativa o cualquier cosa que no nos interese o qué tal, la vamos a cortar directamente.
sea, algo está claro que no se ha hecho bien, hay un cierto descontento, pero toda esa maniobra de censura, de adulterar, de manipular datos, ya te digo, tomar al público un poco por tonto, no sé hasta qué punto llega un poco todo esto. Bueno, a ver, es lo que yo muchas veces he criticado, que la Fórmula 1 a veces, bueno, pues es como es. Aquí en este caso yo creo que ellos pensaban que el reglamento iba a salir guay y que le iba a gustar a todo el mundo, por lo que sea, pues tampoco les ha gustado a mucha gente. Y yo creo que en vez de ser honestos y enseñar la realidad, han decidido ponerse a maquillarlo, lo cual yo creo que lo hace todo aún peor. No entiendo, yo realmente no entiendo por qué lo están todo camuflando. O sea, al final, ¿qué más dará? Quiero decir, a nivel de competición, a nivel de realidad, ¿qué más dará? Que la recta final de China la hagan a 310 que a 330. Si cuando estoy por la tele les veo prácticamente parados gracias a la cámara, y si estoy en directo, si estoy en el circuito, no creo que haya mucha diferencia entre 310 o 330. Pero han decidido tirar por el... No, venga, que hay que maquillar las cosas y hacerlo aún peor. ¿Tenía sentido? ¿Tenía lógica? Pues yo creo que no, y en cualquier mente tampoco. Pero bueno, la Fórmula 1 ha decidido que era lo más sensato del mundo. Otra vez haciendo estupideces como siempre. Entiendo que esto quizás, no sé, si en algún momento dirán, oye, nos hemos equivocado, volvemos a cambiar esto y mostramos la realidad, o seguirán haciendo el gilipollas y bloqueando a todo el mundo que les diga las cosas. Pero pues, es que eso creo que es cosa del departamento de comunicación y todas las cosas. Han decidido hacer el idiota y pues el idiota están haciendo. Y todo por algo donde no era especialmente necesario maquillar cosas. Vamos, en mi opinión, no era necesario maquillar nada ahí. Pero ¿qué os parece si continuamos? Porque estamos haciendo debate solo de la normativa y nos estamos... Esta vez no era de normativa, era de que la FIA es idiota a todos los niveles. Sí. Pues digo, por si queréis centrarlo un poco más también en el fin de semana o queréis continuar con esto. Sí, a ver, que tampoco no hemos descubierto América con lo que la FIA es idiota. O sea, quiero decir que por ahí... A ver, sí, que yo también lo estaba pensando y es verdad que nos estamos centrando mucho en esto. A ver, el tema de Aston Martin también lo tengo aquí apuntado. Porque, bueno, ¿qué queréis hablar de Aston Martin? Si es que no vamos a mejorar la sesión de la semana pasada. No va a haber gran cosa. La verdad, la sesión de la semana pasada, la verdad que estuvo muy guay. Estuvo muy guay. El tema, sí, a ver, la cronología... Aston Martin conduce sobre baches. Y ya está, solo ellos tienen su propio circuito lleno de baches, el coche rebota y ya está. Pero es que es una mierda, no hace falta hablar de mierda, tampoco hablamos de... Mira, bueno, si os parece con esto, aunque sea simplemente, pues mira, esto pertenece ya a la sección British Hype, aunque sean 4 puntillas chorras simplemente. Yo, mira, de Aston Martin, porque además por vídeos que se han ido viendo después, o sea, a ver, Aston Martin sigue estando en la purria en la que estaban, no hay cambios. Terminan la sprint, pero luego no terminan la carrera. Pero hay cosas... a ver, es que hay cosas graciosas por un lado y otras que dices... ojito con esto. Con lo de ojito con esto me refiero, por ejemplo, a lo del tema de las vibraciones, el motivo por el que tuvo que abandonar Fernando Alonso, que en las imágenes, en los vídeos, bueno, aparte de que en la propia cámara ya se ve cómo vibra la propia cámara, sí, cómo Alonso tiene que soltar el volante en ciertos momentos y aliviar un poco las manos, apretar tal, pues por las sensaciones que estaba teniendo. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar? Y eso que dice Alonso, que dicen que las cámaras de Fórmula 1 tienen una estabilización de la hostia. Para que la propia cámara lo capte así, tiene que ser muy apurada. Por eso digo, porque de hecho, o sea, se han visto comparaciones, o sea, te ponen cualquier otra cámara en comparación a la de Alonso. Nada que ver. Ves la cámara perfectamente estabilizada y en la de Alonso se notan las vibraciones. O sea, ¿hasta qué punto tiene que llegar las vibraciones que están teniendo? Que de hecho creo que Honda ya dijo, no, ya hemos encontrado una contramedida o algo así, creo que dijeron, las vibraciones tal, las vamos a tener ya como medio solucionadas. Bueno, o sea, hay que decir que al final el piloto se tiene que retirar. Vamos a ver. Desconozco cuál ha sido el fallo, pero justo después del pit stop, de cambiar neumáticos, tiene que retirar por las vibraciones. O sea, ¿hasta qué punto y qué chungo tiene que ser eso para el piloto? Luego, más siendo Alonso, que está zumbado. Sí. Que llegó a decir, dice, bueno, a ver, si el coche estuviese para ganar, dice, bueno, yo lo aguanto. Sí, en plan, tiro para adelante. Sí.
Pero quiero decir que eso, ¿hasta qué punto? O sea, que un piloto con eso, pues con veteranía, con físico, tal, tener que, o sea, es que es una imagen, además, por la inseguridad que genera también, ¿sabes? Que a ver, que lo tienen controlado, sí, que está soltando el volante 2 segundos como mucho, 3, quiero decir, en recta o en un punto que tal, pero quiero decir, no sé. No es soltar el volante como cuando de repente vas en bici y sueltas las manos un momento, no, es llevando un Fórmula 1. Es que, bueno, sí. No, o sea, quiero decir que está un poco pues por la parte seria, en plan rollo, telita los problemas que tienes, que vaya vibraciones, ojito. Pero luego una imagen que me pareció muy graciosa, es decir, dentro de lo que dijo Alonso, lo del campeonato del mundo de pilas, tal, que en cierto modo también como que se lo toma con cierto humor, entre comillas, o ironía o sarcasmo, con el carácter que tiene él y que ya hemos visto otras veces. No sé si lo habéis visto, hay una imagen que la adelanta, creo que es Pérez, con el Cadillac en un momento dado, y en el momento que Pérez la adelanta sí. en la recta de atrás en China, Alonso reacciona saludándole. Venga, hasta luego. En plan, venga, hasta luego. O sea, es como que a cada uno que me va pasando es como, va, venga, otro más, venga, hasta luego. Me parece muy gracioso, o sea, esto en contraposición a lo de las vibraciones, cómo está la situación para que Alonso ya directamente la adelanten y salude al pasar. Es como, joder, tío, o sea, vaya tela. Es que ya lo único que le queda a Alonso es tomárselo con filosofía. Él confió todo a esta reglamentación y por A o por B, pues es lo que hay. Y el problema de todo esto es que creo que vuelve a ser, yo creo que fue 2015 o 2016. Es difícil saber el potencial de ese chasis cuando el motor es una mierda. Aquí todos pensábamos de, no, el chasis aquel, ¿no? De aquel McLaren era bueno, era el motor Honda lo que era malo, y luego en realidad se vio que todo era malo. Al final creo que esto es que es una mierda, porque obviamente la única manera de evitar las vibraciones es quitarle potencia al motor. Pues si le quitas potencia al motor no haces nada. Y no, pues, eso es un apaño. O sea, ellos, lo que están buscando es entender qué es lo que está produciendo las vibraciones. Y ahora lo más fácil, o entre comillas, lo más directo sería pues bajarle la potencia. Pero tienen que saber cuál es la causa, porque evidentemente los demás equipos no tienen ese problema y no tienen que bajarla. Entonces, algo que no es eso. O sea, el parche sería bajar la potencia, efectivamente. Pero es como decirle a Williams, te sobran 20 kilos. Pues mira, quítale medio alerón, que son 20 kilos ya, lo quitas. Pues no. Pero es que ahí es donde tiene el problema Honda, y no veo que lo vaya a solucionar para el año que viene. Porque primero tienes que adivinar qué es lo que está fallando. Tienes un presupuesto, pues que no sé cuánto es el presupuesto de la Fórmula 1, son unos 300 millones, creo, una cosa así. Todo lo que tú inviertas en motor, no lo inviertes en chasis, con lo cual tienes una carrera contra reloj para trabajar en 12.000 cosas a la vez e intentar encontrar algo. Y a Newey no le has fichado para decirle ahora, señor, usted quédese así, le doy un boli, puede dibujar todos los Mickey Mouse que quieras en el folio, porque un coche de Fórmula 1 usted no puede, porque no hay dinero. Y es un problema gordo, y lo jodido es esto, es cuando no sabes de dónde vienen. Creo que si no me equivoco, este año la caja de cambios y toda la parte trasera, creo que la había hecho Aston Martin propia. Esperemos que eso no sea problema, porque si no igual estás jodida, porque como encima Honda te tenga que hacer su propia transmisión, ya paga y vámonos, porque veo saliendo por la chimenea piezas concretamente. El límite, por cierto, son 135 millones de euros por equipo. Ya pensé que era muchísimo más alto. Sí, creo que con 135 millones por año, si los motores entran dentro de eso. No, costes del motor, la unidad de potencia no está incluida en el límite. Está desarrollo. Entiendo que es la compra, no el desarrollo. El techo presupuestario de la Fórmula 1 actual son 135 millones de dólares por temporada e incluye desarrollo aerodinámico, producción y evolución del monoplaza, salarios del personal técnico e ingenieros, operaciones de carrera y simuladores y desarrollo. Lo que no cuenta dentro del límite es salarios de pilotos, salarios de los 3 empleados mejor pagados del equipo, marketing y patrocinio, costes de la unidad de potencia, viajes y logística e inversiones en infraestructuras, como fábricas, túneles de viento, etcétera. Bueno, si el desarrollo de motor no entra dentro de ahí, pues algo podrás hacer. Entiendo que si entra, o sea,
porque en desarrollo y evolución del monoplaza, porque también especifica desarrollo aerodinámico. Entiendo que el desarrollo del motor también de alguna forma, o sea, no entra en el techo presupuestario. Eso, lo que has hecho tú, la compra, o sea, lo que te cuesta adquirir ese motor, pero todo lo que te gastes o todo lo que inviertas en desarrollar o mejorar ese motor, eso sí entra, eso sí cuesta. No, lo que con producción, o sea, lo que se refiere a la producción y evolución del monoplaza se refiere a el coste de construir el coche y sus piezas, por ejemplo, fabricación del chasis, la construcción de alas, elementos aerodinámicos, suspensiones. También incluye la fabricación de piezas de repuesto que se llevan a cada gran premio. La evolución del monoplaza se refiere a el gasto en mejorar el coche a lo largo del año. Por ejemplo, los paquetes aerodinámicos entran, las actualizaciones del fondo plano entran, piezas rediseñadas para mejorar la refrigeración o peso entran. Cada vez que un equipo lleva actualizaciones a una carrera, ese desarrollo entra dentro del límite. Lo que no entra aquí es el motor o la unidad de potencia porque lo paga el fabricante. Los sueldos de los pilotos, el marketing, la construcción de fábricas o túneles de viento. Producción igual a construir el coche y sus piezas. Evolución, desarrollar mejoras durante la temporada. A ver, pues parece esto que lo que es el desarrollo del motor queda fuera. Ahí la cuestión es saber cuánto dinero va a querer invertir Honda o cuántos cientos de millones están dispuestos a quemar Aston Martin y Honda para hacer ese motor campeón. Al final yo creo que esto fue lo que hablamos off the record, que lo además creo que lo contaste tú, Erlanch, un poco la magnitud de lo que son estas mega empresas japonesas, que no es como Mercedes, que vive de hacer coches. Honda te hace aviones, te hace coches y te hace 8.000 millones de cosas más. Ahí entonces va a tocar cuánto dinero quieren quemar directamente para desarrollar ese motor. Y ese es el peligro, porque el último motor Honda lo acabó desarrollando Red Bull Powertrains, o sea, y eso es malo. O sea, que veremos a ver, pero es que creo que esto, la pena es que Aston Martin, esto no se soluciona ni este año, ni probablemente el que viene. Pero es que son demasiadas cosas donde tienes que mejorar. Y de chasis no tienes relativamente mucho dinero, o no puedes llevarte todos los experimentos que te gustaría. Y joder, además, eso obviamente es un problema. Y además lo que hemos dicho, o sea, que decir que si te tienes que estar centrando en el rendimiento, simplemente en que tu motor funcione, que no, o sea, que puedas terminar una carrera básicamente y exprimiendo el motor, o sea, siendo competitivo, quiero decir, si no puedes hacer ni eso, ¿para qué te vas a centrar en lo que hemos comentado en el anterior programa? Creo que fue en traer un alerón nuevo o en probar no sé qué, si al final esas pruebas a nivel aerodinámico, o sea, quiero decir, primero el rendimiento, vamos a terminar carreras por lo menos y luego ya pues vamos viendo el resto. A ver, esto por poner un poco el cierre también y por ir derivando, bueno, y casi pues echando el cierre un poco al programa también, pero por ir derivando, porque además eso, nos hemos centrado en muchas otras cosas y no hemos comentado, a ver, un poco dos cositas importantes que tenía también por aquí apuntadas y en las que no nos hemos centrado, por tener un poco también su protagonismo, porque eso, nos hemos centrado en hablar de otras cosas y hemos pasado por alto muchas otras. Primera pole de Russell y primera victoria, o sea, de Russell, de Antonelli, perdón. Lo que comentaba yo en un principio, y como digo, a ver, esto aunque sea por pasar un poco por encima, pero si Russell no hubiera tenido los problemas que tuvo en clasificación, yo creo que Antonelli no hubiera tenido esta ocasión, pero bueno, casi había de aprovecharla. Pues oye, mención especial a Antonelli por esa pole y por esa victoria que consigue materializar. O sea que bien por el chaval. Y por otra parte, otra cosa también, simplemente eso, de esas dos puntillas que os quería dejar ahí, a Hamilton, que este año que le estamos viendo bastante entonado, en esta carrera en China le hemos visto además quedar en bastantes sesiones o en bastantes momentos por delante de Leclerc. De hecho, en la carrera fue uno de ellos, que el podio lo cerró Hamilton. Y con todo lo que estamos comentando, porque bueno, lo de la victoria del año pasado, eso fue una sprint, con lo cual eso no cuenta como para resultados reales. El podio que se ha llevado aquí Hamilton en China es el primer podio que consigue con Ferrari, después de más de un año. A ver, al final es un poco Hamilton. Yo creo que sí que me parece, creo que él dijo que este reglamento le iba un poco mejor y creo que de momento lo está demostrando. Que al final le va bien y oye, veremos a ver cómo va haciendo la temporada. Al final yo creo que es un poco lo que necesita Ferrari.
dos pilotos fuertes que vayan sumando puntos para el de constructores. El de piloto no te lo vas a llevar, pero el de constructores es dinero y eso está bien. Como tiene poco Ferrari. Ya, pero siempre está bien que te lo ponga otro y no lo tengas que poner tú. Obviamente, a ver, Ferrari en cuanto a prestigio y presupuesto está por encima del bien y del mal. Estaba viendo antes que los límites, o sea, antes de no haber límite de presupuestario, los equipos se podían gastar entre 400 y 500 millones de euros, tú. Madre mía. Sí, a ver, de hecho, por eso lo del techo presupuestario pues también venía un poco por ahí. O sea, era un poco la iniciativa como para igualar un poco a todos, que al final, aun con techo presupuestario, hay equipos que llegan de sobra y otros que no llegan aunque quieran. Pero era eso, como unos equipos se pueden gastar un Mercedes, Red Bull, un Ferrari, cantidades ingentes de dinero, mientras que, pues imagínate, en su momento, cuando estaban, pues, Caterham o HRT, que no tenían, o sea, no tenían ni siquiera desarrollo porque no tenían dinero para ello. O sea, claro, uno se gasta esto, pero es que el otro no llega a gastarse ni siquiera esto. Sí, esa normativa, o sea, yo entiendo esa normativa, o sea, pero sí. No, iba a decir que aun con eso, aun con todo, aun poniendo un techo presupuestario, que es como, pues para que todos os podáis gastar más o menos lo mismo. No, el que llega, y el resto de equipos, los que no llegan. O sea, quiero decir, la situación es más o menos la misma, pero con un techo de costes, que antes no había. Pero es que al final esa es, yo creo, la única manera de evitar que los grandes sean demasiado grandes, porque al final siempre vas a tener equipos que pueden quemar dinero porque les entra por patrocinadores o lo que sea, y otros que entra menos. Pero claro, si al final tenías pues, en aquella otra Fórmula 1 o la anterior a la actual a Ferrari gastándose 400, y esto es lo que habéis dicho, Caterham que duraba 3 años, Maynard que duraba 3 años, Marussia que duraba 2 años, pues eso para Fórmula 1 tampoco era buena imagen. La de ahora lo limitas mucho, obviamente también estás condicionando las carreras, pero te acaba permitiendo que tengas 4 equipos luchando por la victoria, y eso también vende. Y muy probablemente en los 90 todos esos presupuestos estarían ultra triplicados, pero aquella McLaren gastaría dinero por castigo, aquella Ferrari de Schumacher también, la Benetton con la que fue campeona Schumacher gastarían cantidades ingentes de dinero, pero claro, a cambio de que tuvieras 6 coches y el resto, ya si eso, se presentaban a la carrera. Ya sí eso. Sí, por eso digo que eso es, o sea que, de hecho, eso, en el caso de HRT, por ejemplo, había muchas carreras en las que directamente no participaban, o quiero decir, ya simplemente porque les faltaban piezas, no tenían repuestos, si rompían un alerón por lo que fuera, ya no tenían más alerones para competir el resto del fin de semana. Si te pasan los libres uno, pues te jodes, ahí te quedas. O sea, quiero decir, pero que aun con todo, se siguen viendo esas diferencias, porque a ver, a día de hoy, pues eso, un Mercedes sigue siendo un Mercedes que te puede quemar el dinero, porque el techo de coste al final es como una cosa que te limita, es como, bueno, no puedo gastar más de aquí, pero sé que hasta aquí llego perfectamente. Mientras que otros dicen, es que el techo, o sea, no me preocupa el techo presupuestario porque es que me queda hasta lejos, porque ni siquiera, o sea, mi presupuesto es muy inferior. Nada, pues eso, si queréis hacer alguna puntilla más al respecto, porque si no, ya de aquí pensaba ir derivándolo ya directamente al tema de los datos random. Cerramos un poco lo que es ya el análisis de carrera, actualidad, normativa, etcétera, y vamos echando ya un poco el cierre al programa. Yo solo digo que o sea, esto es un síntoma y hemos hablado más. Y en la carrera, bueno, la primera carrera es un poquito más parche, o sea, es más comodín. Pero hemos hablado más de normativa que de cosas que han pasado en la carrera. Y eso dice mucho. Sí, es que además, bueno, pues es que realmente de la carrera, a ver, han pasado cosas, pero tampoco hay al final tanta cosa que creo que haya merecido la pena. A ver, igual algún que otro toque y estas cosas, pero lleváis diciendo años o con subnormal, o sea, tampoco vamos ahora a hablar de ese pequeño accidente. Sí, bueno, a ver. Yo sí que hay ciertos temas que los estoy vigilando, pero bueno, de momento creo que con 2 carreras tampoco son 2 anécdotas o tendencias. La pena es que creo que hasta junio ya con la tontería no vamos a poder ver tendencias y cosas. A ver, y bueno, se me ha ido un poco el santo al cielo de lo que iba a decir. Vale, sí, me he acordado. Que también se da un poco el caso
que de Australia hasta aquí han pasado cosas, nada, en lo que hemos tardado en grabar el podcast desde que ha sido la carrera en China han pasado cosas también, pero se da el caso de que aquí, o sea, es la primera vez desde que ya ha iniciado la temporada, desde que ya hemos visto carreras de verdad, en la que nos hemos juntado los tres. Si hubiera pasado en Australia, seguramente mucho de este debate lo hubiéramos tenido en el post-carrera de Australia, pero como digo, es que desde Australia hasta ahora, con todas estas polémicas y cosas, pues aquí yo creo que también había chicha. Pero sí, o sea, lo de la carrera, como digo, pasa un poco a segundo plano, aunque poco más que añadir a ese respecto. O sea, que primeras vueltas, primera mitad de carrera muy guay, luego ya tal. Pero bueno, no vamos a entrar de nuevo en eso. Como digo, vamos echando el cierre al programa de hoy, pero vamos a ir primero con los datos random. Compañeros, si queréis abrir la veda a alguno de vosotros, en especial, Erlans, por ejemplo, tú que no estuviste en el anterior. Sí, empiezo yo. Vamos a hablar de Mercedes y Antonelli, como cabía esperar. Un momento. Y es que Kimi Antonelli es el poleman más joven de la historia de la Fórmula 1, con 19 años, 6 meses y 17 días, superando a Vettel, que logró su primera pole en el Gran Premio de Italia de 2008 con 21 años, 2 meses y 11 días. Y además es el primer italiano en pole desde Fisichella en el año 2009. La última vez que un italiano hizo la pole, el siguiente no había nacido. Dicen, por lo que he escuchado antes, le faltaban 6 meses por nacer. Hostia, eso no habla muy bien del automovilismo italiano. Sí, y encima no está en Ferrari. Vaya tela. Vaya tela. Vale, pues Iker, ¿quieres dar tu dato random? Bueno, me dejo el mío para el final. Pues mi dato random está un pelín relacionado con no está la Fórmula 1 hecha para Oscar. Y es que hay un piloto en McLaren llamado Oscar Piastri que lleva un total de 0 vueltas en Gran Premio. La cuestión es que el safety car lleva 6 vueltas dadas durante esta temporada, con lo cual tiene más kilómetros recorridos el safety car en carrera que Oscar Piastri. Hostia, ese es doloroso. Ese es doloroso. Bien, pues a ver, ese ha puesto el listón alto, ese está guay. Voy yo con mis datos random. Yo voy a mezclar un poco estadística con datos random. Después del shakedown, no recuerdo en qué episodio fue exactamente, pero empecé soltando o comentando lo que sería el campeonato de destructores de este año. Ya lo comenté. Esa tabla en la que se va poniendo primero el piloto que más daños a nivel económico ha causado al equipo. Lo inauguró Hadjar después del shakedown en Barcelona. Y bueno, la actualización que tengo hasta este momento es después de Australia. Actualización tras China no tengo, pero bueno, iremos desarrollando esto, porque ya que lo he iniciado, pues es como algo que me gusta mantener. Hadjar, que estaba primero, porque era el único que había causado estos daños en el shakedown, Hadjar ahora pasa a la tercera posición. En primera posición se ha puesto Kimi Antonelli con unos daños que se traducen en 907.000, creo que está en dólares, sí, aquí lo cuentan dólares. 907.000 por el accidente que tuvo en Australia, cerca del millón. Segundo sería Oscar Piastri con 641.000, precisamente por el accidente que tuvo también en Australia, que no le permitió salir a la carrera. Por detrás de Hadjar, que como digo estaría tercero, estaría Max Verstappen con unos daños generados de 350.000 dólares. Y el resto, por detrás estarían Russell, Norris, Sainz, Gasly y Pérez, todos con 150.000 dólares, que corresponderían simplemente a un alerón roto, básicamente, por lo que especifica por aquí. En el caso de Verstappen sería el alerón delantero, además del fondo plano. Entonces, ahora mismo el campeonato de destructores lo lidera Kimi Antonelli. Hasta el momento de China, como digo, pues mira, en China se lleva su primera victoria, pero al menos ya venía liderando un campeonato. No oficial, pero venía liderando. Y luego, el otro dato que me estaba guardando también, este dato realmente tenía sentido tras el Gran Premio de Australia,
pero lo voy a extrapolar aquí porque al fin y al cabo el resultado ha sido parecido, pero a la inversa, y me vale igual. Desde el año 1955, el doblete que consiguió Mercedes en Australia era el primero que conseguía sin Lewis Hamilton en una de las posiciones de podio, desde 1955. Como digo, en China se extrapola porque como han quedado los mismos pilotos en el podio de doblete, pero en posición inversa, pues me sigue contando. Sería el segundo podio consecutivo en el que no está Hamilton. Desde 1955, pues que es el dato curioso, únicamente. Y bueno, esos han sido los datos random. Así que, compañeros, yo creo que vamos a ir poniendo el cierre ya al programa de hoy. Que de hecho también nos hemos explayado bastante, pero hoy yo ya he dicho que ya venía con ganas, así que hoy la verdad es que no me sorprende. Nada, en esta ocasión tendremos que esperar un par de semanas hasta la siguiente carrera en Japón, así que voy a anunciar los horarios, como suelo hacer habitualmente, si los encuentro, que los tenía por aquí. Los tienes en el grupo citado, si no. Sí, lo tenía aquí abierto en pantalla, lo que pasa que se me había ido de repente, como he estado moviendo tantas cosas. Como digo, 2 semanas hasta la siguiente carrera, que va a ser en Japón. No nos libramos del madrugón en este caso, pero bueno, va a ser el último hasta la siguiente carrera, que ya sería en mayo, porque el mes de abril lo tenemos vacío. Como digo, 27 de marzo, viernes, los libres 1 a las 3:30 de la mañana, los libres 2 a las 7 de la mañana, sábado 28 de marzo, libres 3 a las 3:30 de la madrugada, la clasificación a las 7 y la carrera el domingo 29 de marzo a las 7 de la mañana, como aperitivo al desayuno, podemos decir. Compañeros, pues nada, nos escuchamos dentro de un par de semanas. Pues Erlans, en el mismo orden de presentaciones, me despido. Ha sido un placer tenerte por aquí en otro episodio. A ver si en el siguiente lo mismo nos podemos volver a... Bueno, sí, en el siguiente nos juntamos todos porque de hecho estamos físicamente, que eso es algo que tenemos que hablar, de hecho. Sí, sí. Pero sí, nos escuchamos de nuevo en el siguiente, y eso, además en persona, que siempre es mucho más lujo. Muchas gracias, compañero. Igual, estamos en persona en Japón y comentamos a ver qué tal va por allí. Y además por eso digo que eso tenemos que hablarlo, porque si se puede dar el caso de volver a nuestros estudios centrales, aunque sea para conmemorar, pues eso, es una conversación que tenemos pendiente. Iker, por tu parte, pues muchísimas gracias por haber estado aquí también en otro episodio, y eso, pues en el siguiente a ver si podemos hacer algo especial después de Japón. Muchas gracias, compañero. Nada, pues como siempre, un placer estar aquí. Nos vemos en el de Japón. Bueno, nos vemos o nos escuchamos. Y nada, pues ya al final sí que espero que la carrera sea un poquito más entretenida y tengamos algo más de lo que hablar. A ver, eso es. Yo creo que sí, ya tocará un poco centrarse un poco más en lo que sea carrera, pero bueno, con la Fórmula 1 nunca se sabe. Así que nada, pues llegados hasta este punto, lo dicho, nos podéis escuchar en Spotify, iVoox y YouTube, en redes sociales, ya sabéis, en X e Instagram, @formulapaddock_. A mis compañeros, muchísimas gracias a ambos. A todos los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos volvemos a escuchar después del Gran Premio de Japón, en aproximadamente unas 2 semanas. Hasta entonces, un abrazo.